parecer nadie tiene problemas para grabarla, así que vamos a comenzar a grabar desde este momento. Bueno, nuevamente les doy el saludo de bienvenida y espero que todos estemos dispuestos a escuchar y participar de la charla que vamos a tener hoy sobre lo que se llama impuestos, como su nombre lo indica en el título de la conferencia. Entonces, la agenda para el día de hoy es que vamos a hacer un llamado a lista. Yo le pido el favor que las personas que llame, cuando la llamen, activen el micrófono y me contesten para saber quiénes están y quiénes no están, ¿de acuerdo? Entonces voy a comenzar a hacer el llamado a lista. Adriana Marcela Buitrago Giraldo, Aldamir Leandro Sí, Suárez. señor, buenos días. Ah, sí, sí, sí cuento con Adriana. Bueno, muy bien. Aldair Leandro Suárez, Aldair, no está Aldair, Presente, profe. gracias. Ana Milena Borrero, Ana Milena Borrero, ¿Me escucha? Ana Milena Borrero, Ana Milena Borrero, no la escucho. Andrea Ortiz Arcos, tampoco la escucho. Carolina Castro Espinosa, tampoco está. Carolina Castro Espinosa. Ah, lo que pasa es que Carolina no tiene micrófono. Cindy Marcela Pantoja. Cindy Marcela Pantoja. Cindy Marcela Pantoja, no está. Diana Rocío Castro Hidárraga. Sí, señor, muy buenos días, Ah, presente. buenos días, muchas gracias. Diego Armando Agudelo Rengifo. No está Diego. Dolly, sí está. Sí, señor, buenos días, Ah, buenos presente. días. Gerardo Campos Molina. Gerardo Campos Molina. Está. Juan Carlos Rivera Castro. Juan Carlos. Juan Carlos Rivera Castro. Parece que sí está. Henry Gerson Aldana Trujillo. Jos- José Ricardo Carrasco Bachiller. Presente. Muchas gracias. Juan Carlos Bermeo Sí, Díaz. señor, el señor. Muchas gracias. Juan Carlos Reyes Triana. Gracias. Lady Joana Bonilla Medina. Lady Joana Mendoza Calderón. ¿Quién se quiere unir? Lorena Castaño Giraldo. ¿Listo eso? Presente, profesor, buenos días. Luz Marina Yara Acosta. Presente.
Miriam Alexandra Bustamante Urueña. Ponga el altavoz para yo escuchar qué dice. Sandra Lorena Casabianca García. Presente. Estela de Los Ángeles Leitón Mayorga. Presente. Viviana Caterín Gaitán Duarte. Presente. Viviana Patricia Rangel Zambrano. ¿No me han llamado? No sé, yo creo que ya hice los que Viviana. Ya me uní. Viviana Patricia Rangel Zambrano. William Quiroga Vargas. Wilmer Alexander Ortiz. William Quiroga Vargas presente. William Quiroga Vargas presente, profesor. Muchas gracias. Wilmer Alexander Ortiz. Xiomara Gisela Guzmán Lozano. Janet. Buenos días, presente. Qué pena, bueno, muchas gracias. Janet Barón Roa. Sí, buenos días, presente. Buenos días. Jennifer Amparo Casallas García. Gineida Méndez González. Buenos días, presente. Muchas gracias. Voy a hacer un repasito de las personas que tengo aquí que no me contestaron, a ver si están. Ana Milena Barrero Callejas. Andrea Ortiz Arcos. Andrea Ortiz Arcos. Cindy Marcela Pantoja Zambrano. Presente. Diego Armando Agudelo Rengifo. Presente. Gerardo Campos Molina. Gerardo Campos Molina. Tiene el micrófono callado o algo así. Gerardo Campos Molina. Henry Gerson Aldana Trujillo. Lady Joana Bonilla Medina. Lady Joana Mendoza Calderón. Presente, profe. Miriam Alexandra Bustamante Urueña. ¿Cuáles tienes, hija? Bueno. Pero, claro, gracias. Viviana Patricia Rangel Zambrano. Está bien. Wilmer Alexander Ortiz. Mira, no tienes ahí dos. Acá arriba, en la parte de arriba, está como un... Jennifer Amparo Casallas García. Bueno, muy bien, entonces le voy a pedir el favor que... ¿Por qué estás conectada acá? Sí, quita el Bluetooth. Que lo que yo, Francis, se unió a la reunión. Ya, cierra que... ¿Qué cierro? Bueno, muy bien, yo los puedo silenciar desde acá, entonces nuevamente les doy el saludo de bienvenida porque hay algunos que no estaban, entonces vamos a dar inicio al temario del día de hoy. Entonces vamos a comenzar haciendo un recuento de lo que ayer vimos, lo voy a hacer yo desde aquí. Entonces recuerdo que ayer estábamos viendo, terminamos lo que vimos, lo que si alguien quiere participar pues podría levantar la mano y yo con mucho gusto le doy la palabra. Bueno, muy bien.
Entonces ayer terminamos de ver lo que son impuestos departamentales e impuestos municipales y estábamos tratando de entender la situación en la que estamos en cuestión de lo que se llaman los tipos de retención en la fuente y cómo se debe hacer, las empresas cómo lo deben hacer, cuáles son las responsabilidades de un responsable del IVA, que la responsabilidad de un responsable del IVA es captar el IVA, cobrarlo, recolectarlo, declarar y pagar. Esas son las responsabilidades de un responsable del IVA. No responsable del IVA pues no tiene responsabilidades, todo lo que compra lo llevará a un mayor valor del producto. Y estábamos viendo los diferentes tipos de retenciones en la fuente, que la retención en la fuente es un mecanismo de anticipo de impuestos. Estamos diciendo que en este momento hay tres impuestos que tienen ese mecanismo. Podríamos decir que es el de renta y complementarios, el de IVA y industria y comercio. Industria y comercio es de nivel municipal y los otros dos son de nivel nacional. También tenemos el impuesto de timbre, que regularmente quienes hacen esas retenciones son las notarías, regularmente. Pero si yo soy responsable del impuesto de timbre, pues también me toca hacerlo y que recordamos que por el estado de conmoción, pues está vigente hasta el 31 de diciembre. Bueno, ya haciendo un recuento de esa parte, entonces vamos a retomar. Voy a compartir con ustedes pantalla de lo que es la presentación. Y entonces alguien me puede ayudar con la lectura de lo que estamos observando. Listo, entonces Dice, retenciones. 2365, retención en la fuente. Salarios y pagos laborales. Dividendos y o participaciones. Honorarios. Comisiones, servicios, arrendamientos, rendimientos financieros, compras, loterías, rifas, apuestas y similares, por pagos al exterior, por ingresos obtenidos en el exterior, enajenación, propiedades, planta y equipo, por impuesto de timbre y otras retenciones y patrimonio, autorretenciones. bueno, entonces estos son todos los conceptos que nosotros tenemos para hacer retenciones en la fuente, ¿no? Y ayer hablamos de las autorretenciones, que fue lo último que tocamos en el tema. Una persona que es autorretenedora es porque tiene por resolución la DIAN le dio ese derecho o esa responsabilidad de autorretenerse. Quiere decir que nadie le va a hacer retención a él, sino que simplemente él cuando tiene un movimiento, una venta, él mismo se autorretiene. El hecho de que él sea autorretenedor no quiere decir que él sea retenedor, no quiere decir que no sea retenedor. Es decir, cuando alguien le vende a él, él debe de hacer sus retenciones común y corriente. En este momento tenemos dos tipos de autorretenciones, una retención especial que fue la que reemplazó al CRE. Recuerdan que por ahí lo vimos al comienzo y eso iba hasta el 2019, pero desafortunadamente se inventaron la autorretención especial y eso va de acuerdo a unas tablas que hay, unos decretos. Este año fue actualizada y subieron los impuestos de autorretención a todas las personas que extraen de la tierra algún producto como es el petróleo, las minerías y el carbón. A eso le subieron la tarifa. Por tal motivo, pues es importante que nosotros
entendamos, eso debido a que hay déficit fiscal, entonces tienen que recolectar dinero como de lugar para cumplir con todos los compromisos que tienen. Eso hay un análisis acerca del tema, pero es obvio que si hay una retención aumentada este año para el año 2026, pues el impuesto va a disminuir porque ya se pagó una gran parte del mismo. Entonces vamos a tener el mismo problema para el 2026, el déficit fiscal. De todas maneras, pues tocaron más que todo las empresas, las mineras y todo lo que extraen de la tierra para así poder trabajar y dicen que son uno de los que más generan, entonces por esa razón tocaron esas empresas. Las industrias y todo lo que es la parte comercial y esas las dejaron igual como venían. De pronto subieron muy poco, pero una cosa mínima. El resto fue, el golpe lo están sintiendo, son las petroleras y las minerías. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Perdón, Doc, ahí sí yo intervengo A porque, ver, pues obviamente a nosotros como empresa del servicio de agua también nos afectó muchísimo. El incremento por la autorrenta fue de 2.2, o sea, fue el 100% prácticamente demasiado, están afectando a las entidades como nosotros que somos de servicios públicos. eso fue durísimo porque sí, como es que es todo lo que extrae de la tierra, ¿no? Y el agua pues se extrae de la tierra, lo mismo la energía, ¿no? La energía también subió porque la que es energía generada a través de agua, porque la que es energía generada a través de lo que es ACPM, esa no subió. Entonces, son una serie de, más que todo sí a la parte extractiva, ¿no? Por eso usted interviene y eso está muy bien. Muchas gracias por su intervención y el aporte. Muy bien, ¿hay algo otra cosita por ahí que se nos quede? Bueno, entonces proseguimos. Si hay alguien que quiera participar. Bueno, pues vamos a proseguir. Aquí hay una tabla de retención en donde están todos los conceptos por los cuales nosotros debemos hacer retención en la fuente. Voy a ampliarla un poquito para que la veamos mejor. Estas tablas de retención cada año se actualizan, ¿sí? Hay alguien que se me quiere unir. Me está llegando muy tarde. Bueno, estas tablas venimos hablando que cada año se actualicen. Son gratis, no hay problema, uno las puede bajar. Esta tabla se actualizó este año como 3 veces porque hubo unos decretos y esos decretos pues empezaron a cambiar de un momento para otro. Primero dijeron una cosa, después dijeron otra y así sucesivamente hasta que quedó la última, como a mediados de año, fue que ya quedó estable. Esta lo que quiere decir es que este es el concepto por las cuales vamos a hacer retención en la fuente, dice salarios y demás rentas de trabajo. Dice que la base mínima en VT es igual o mayor a 95 VT. La base mínima en pesos sería 4.731.000 pesos, de acuerdo al artículo 383 del Estatuto Tributario. O sea, este es la retención que nos hacen a nosotros los trabajadores, los que estamos eh, indicados como trabajadores. Entonces, ¿hay alguien que quiere participar? Juan Carlos, por favor. Bueno, listo.
por favor, Juan Carlos. Cierra el micrófono, por favor. Muchas gracias. Bueno, entonces estábamos hablando que este es para los asalariados, los que estamos considerados asalariados. Entonces el artículo 383 del Estatuto Tributario, ahí encontramos una tablita que nos dice que a partir de 95 VT, entonces dice más o menos que de 4.731.000 la base mínima en pesos, o sea, mayor o igual, ¿no? De ahí en adelante pues nos van a empezar a practicar la retención. Y hay unos procesos que hay que hacer y en la tabla lo indican cómo se debe hacer. De todas maneras, esto es para las personas que son asalariadas, que tengan en cuenta que a partir de 4.731.000 pesos pues les van a hacer retención, y de acuerdo a la retención, como sea un poco más alta, el problema es que se me están uniendo muy tarde y entonces me intervienen en la charla. Hago un poco de énfasis aquí para los asalariados, porque es que hay veces nosotros los que tenemos sueldo pensamos que no nos hacen retención, ¿no? O que no debemos pagar impuestos, pero sí, claro, nosotros debemos pagar impuestos. Al comenzar el curso les decía que el artículo 6 del Estatuto Tributario me dice que todas las retenciones que me hagan serán tomadas como el impuesto que yo pago, ¿no? Y más que todo, pues a nosotros los asalariados hay veces nos hacen retención porque puede pasar de 5, 6, 7, 8 millones de pesos, y después de haber hecho la discriminación de la base, pues me aparece que tengo que pagar una retención, y si es una retención, por decir algo, de 6 o 7 VT, pues ya podemos ver que es multiplicar 49.799 pesos por los 7 VT, y eso le va a dar a uno en un momentico casi 8 VT, le va a dar casi 400.000 pesos, y eso es una harta plata que se le descuentan. Y para aquellas personas que de pronto pues en el mes no, en el año no alcanzaron a declarar, pues esa plata prácticamente podríamos decir que es perdida, porque es un impuesto que nos cobraron sin haber tenido obligación de hacerlo, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esa parte, que hay veces nosotros pagamos impuestos sin tener la obligación de declarar. Y esos impuestos, el mismo Estatuto Tributario dice en el artículo 6 que será tenido como los impuestos que usted paga. No sé si hay alguna pregunta al respecto, porque es el punto, pues, un poquito más interesante para todos los que estamos aquí. Hay otros que el punto interesante es para el resto de conceptos, ¿no? Esta tabla está dentro del material que hoy voy a compartir con todos ustedes. Entonces, es bueno que lo miren, ¿no? Son todos los conceptos, dice indemnizaciones de la relación laboral legal y reglamentaria para trabajadores que devenguen ingresos superiores o equivalentes a 204 VT. Entonces, si nosotros decimos 204 VT, sería aproximadamente que como unos 49.700 pesos, 800, pongámosle 49.800 pesos por 204 VT, quiere decir que debe ganar como 10.160.000 pesos. Para esas personas se les hará retenciones del 20%, quiere decir que una persona que indemnicen, que tenga un sueldo en este momento de 10.159.200 en adelante, le irán a practicar una retención en la fuente para la indemnización. Hay que tener en cuenta que para los empleados públicos esto no juega, ¿no? Dice, compras generales a partir de 10 VT, lo que yo les estaba diciendo, 498.000 pesos. Para los declarantes de renta, el 2.5. Las compras generales no declarantes de renta, el 3.5. Entonces, si yo no soy declarante, me van a descontar el 3.5. No entiendo por qué si yo no soy declarante me van a descontar más que el que es declarante. Bueno, razón tendrá, no sé,
Si alguien me puede explicar que si sabe ese cuento, ¿no? Dice que por servicios generales, a partir de 2 VT, quiere decir que si yo presto un servicio por 100.000 pesos, ya me tienen que hacer una retención del 4% si soy declarante. Si no soy declarante, el 6%. Entonces, por ejemplo, los que están en tesorería muchas veces notan que vamos a pagar por cuenta de cobro a alguien que prestó un servicio y no sabemos si él es declarante o no es declarante. Eso es bastante complicado porque hay personas que no están obligados a facturar y por tal motivo pues a nosotros nos toca que elaborar la cuenta de cobro, la factura como tal, tenemos de tener. Si por ejemplo el IVAL es un gran contribuyente, debe tener un tipo de facturación para aquellas personas que no están obligadas a facturar y elaborar la factura. Pues al elaborar la factura uno hay veces les pregunta, ¿usted es declarante o no es declarante? Y ellos hay veces ni saben si son declarantes o no son declarantes. Y hay veces dicen que sí, otras veces dicen que no. Entonces yo diría que ahí en ese caso es mejor pecar por el 6% y no por el 4%. Porque hay veces le dicen a usted, sí, yo soy declarante, entonces yo le aplico el 4 y resulta que no es declarante. Es difícil que la DIAN venga a fiscalizarnos esa parte, pero están de malas que vienen y le fiscalizan y entonces le ponen a pagar sanción por esa retención que debe haber hecho, porque el responsable de la retención es el que paga. ¿Eso les queda claro? Ahora, definir qué es un honorario. A ver, por favor, ¿alguien se quiere unir? Sí, alguien se quiere unir. Wilmer. Bueno, entonces estábamos en el cuento que definir qué es un honorario y qué es un servicio cuando los dos son lo mismo es muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, un honorario se define como honorario aquella persona que preste un servicio donde tiene que prevalecer lo que es la intelectualidad. ¿Y qué quiere decir la intelectualidad? Yo hago la gran pregunta. ¿Será que un músico que venga y haga una presentación, la retención que le vamos a hacer es por servicios o por honorarios? ¿Quién me puede decir? Ninguno se atreve. Yo considero que por servicios, ¿no? Bueno, muchas gracias por la participación. ¿Alguien más? Pues yo considero que dependiendo de cómo vaya a prestar la actividad. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, parece que los otros no saben, no opinan. Perfecto. A ver, ¿yo cómo puedo definir? ¿Será que cualquiera de nosotros puede tocar un instrumento, una guitarra, un piano, mm, un acordeón? Ahí que prima la intelectualidad o prima, eso lo puede hacer cualquiera, como ir a podar un prado, cortar un palo, que porque usted no sabe, pero resulta que usted corta el palo, ¿cierto? Y apoda el pasto. Entonces ya con esa información sería un honorario o sería un servicio común y corriente. Para mí es un honorario porque depende de la profesionalidad del servicio que va a prestar. Entonces bien, tiene que tener capacidades en cierto oficio para para prestarlo, valga la redundancia. Perfecto, sí, es un honorario. Es verdad, se debe tomar como un honorario porque cualquiera no lo hace. Incluso para usted aprender eso tiene que tener mucha intelectualidad. Aprender a manejar un instrumento no es tan fácil, es bastante complicado
por tal motivo está considerado como un honorario. Ahora, mm, mire que los honorarios para personas jurídicas es el 11% y para no declarantes de renta el 10%, que es lo que yo digo, y aquí porque en los servicios los no declarantes es más alto que el declarante. Esa fue la gran pregunta que, que no veo el ministro de Hacienda porque dejó eso así, ¿cierto? Yo pienso que el declarante se le debía hacer más retención porque él tiene como compensarla. En cambio, el que no es declarante no tiene como compensarla. Bueno, es un tema bastante duro que ya nos toca que asumirlo y nos toca que aplicarlo, ¿no? Honorarios por comisiones pagadas a personas jurídicas y también a personas naturales que suscriban contratos por más de 3.300 VT. O sea, a ellos les vamos a aplicar el 11%. ¿Qué es lo que pasa? Si es por más de 3.300 VT, pues multiplicamos 49.800, sería por 164.340.000 pesos. Ya esa persona por naturaleza tiene que ser declarante, si es una persona natural. Y por supuesto que si es una persona jurídica, pues que a él sí hay que hacerle esa parte. Arrendamientos de bienes muebles. El bien mueble, ¿no? Yo alquilo una máquina, ¿no? Alquilo una bicicleta. Cuando voy a pagar ese servicio debe hacer retención del 4%. Entonces alguien me preguntaba, ay profesor, a mí me alquilaron una cicla en la alcaldía, yo voy a hacer retención del 4%. Le dije, no señor, porque usted no es responsable de la retención. Usted como persona natural para ser responsable de la retención debe tener inmediatamente el año anterior 30.000 VT de ingresos o de patrimonio. Y ahí sí usted sería un retenedor o un responsable de la retención. ¿Eso les queda claro a todos? A todos les quedó claro porque nadie dijo nada. Sí, Arrenda... señor. Ah, bueno, perfecto. Arrendamiento de bienes inmuebles, declarantes y no declarantes. Mire, anteriormente decía que para cuando es para negocio. Ahora dice arrendamiento de bienes inmuebles declarantes y no declarantes. Pero no dice si es para negocio o no es para negocio. Dice a partir de 10 VT hay retención del 3.5 siempre y cuando pues yo sea retenedor, ¿no? Ahora, otros ingresos tributarios declarantes. Entonces, 10, ¿por qué se declaran otros ingresos? Porque hay veces nosotros no conocemos, hay otros ingresos que no están dentro de la tabla, entonces a eso se les aplica el 2.5 para declarantes y no declarantes el 3.5. ¿Alguna pregunta con esta primera parte de la tabla? Entonces seguimos. Licenciamiento y derecho de uso de software. A partir de cero. Quiere decir que una licencia de software yo le debo de hacer retención en la fuente del 3.5. Contratos de construcción y urbanización a partir de 10 VT, el 2%. Servicio de transporte nacional de carga a partir de 2 VT, el 1%. Uy, o sea, cualquier flete que a mí me presten le debo hacer retención del 1%. Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre, el 3.5 a partir de 10 VT. O sea, pues aquí si vamos a enviar a 20 o 30 personas que nos cobran un pasaje de 10, 7 millones de pesos, pues tendremos que hacerle retención en la fuente, ¿no? Servicios de hoteles y restaurantes a partir de 2 VT, el 3.5. Intereses y demás rendimientos financieros en general, el 7%. O sea, cuando yo me gano algún interés en el banco, pues me va a tocar que pagar el 7%. De hecho, se lo hacen por la derecha, ¿no? Compras de combustibles y derivados del petróleo, el 0.10% a partir de cero, ¿no? Compras con tarjeta débito a crédito, recuerden que eso quedó derogado a partir de ese decreto que habían querido incrementar
al 1.5% todas las actividades que uno hiciera por Nequi. Al tener tanta protesta de eso, entonces lo quitaron y quitaron también lo que es las compras con tarjeta de débito y crédito. Entonces aquí le pueden poner un tachado en esta parte, que eso ya no funciona. Está reciente, eso lo hicieron ya en este mes. A ver, ¿alguien quiere participar? ¿O alguien quiere unirse? Muestre. No, ahí estamos bien. Bueno, entonces aquí recuerden que debemos tachar esta parte. Yo ahora la tacho. La voy a poner en rojo de una vez para que la tengamos en cuenta. Bueno, ahora lo hago porque me está molestando la tarjeta. Ahora dice servicios integrales de salud prestados por las IPS. Mire, también tienen retención del 2%. Servicios prestados por las empresas de servicios temporales tienen el 1% a partir de 2 VT. Me imagino que allá en el IVAL tienen muchos servicios temporales. Cuando van a pagar, pues tienen que hacer una retención del 2%. A ver. Sí, señor. Tesorería. IVAL se ha unido. Entonces estábamos hablando que los servicios prestados a los servicios temporales. Servicios prestados por empresas de aseo, me imagino que ustedes también tienen esa parte de servicios de aseo. Y por supuesto que deben de cobrar una retención del 1%. Aquí por servicios temporales de empresas de vigilancia, el 2%. Ustedes allá yo veo que los vigilantes no son del IVAL, son prestadores de servicio. Casi todas las empresas están outsourcing. Entonces hay que hacer esos descuentos, adquisición de bienes raíces para uso de vivienda y habitación para las primeras 20.000 VT, adquisición de bienes raíces. O sea, si yo compro una casa, los primeros 20.000 VT es el 1%. O sea, si vale, vamos a ver, por 49.800, 990, hasta 996 millones de pesos, tenemos una retención del 1%. Ahora dice adquisición de bienes raíces para uso de la vivienda y habitación cuando exceda de 20.000. Entonces, el excedente de 20.000 se le aplica el 2.5. Quiere decir que si yo compro el inmueble, los primeros 996 le aplico el 1 y el exceso de los 10.000 VT le aplico el 2.5. ¿Eso está claro? Rete IVA por compras, siempre vamos a aplicar el 15% a partir de 10 VT y el rete IVA por servicios a partir de 2 VT el 15%. Y entonces estos serían la mayoría de los conceptos por los cuales debemos hacer retención para aquellos que son responsables de la retención. Personas jurídicas todas, personas naturales a partir de 30.000 VT en sus ingresos inmediatamente del año anterior y de lo que es el capital. Si tienen capital o unos ingresos del año pasado o el año anterior de 30.000 VT, sería que es un autorretenedor. 30.000 VT en este momento serían por 49.800 serían 1.494 millones de pesos. Quiere decir que si usted tiene un capital de eso, usted es un autorretenedor, perdón, un retenedor. Vamos a ver por aquí, alguien me está pidiendo. Tenemos 15 minutos para hablar más. Ya sabemos que nos unimos al otro link.
Cuando faltando unos 5 minutos cerramos aquí, damos unos 10 minuticos para estirarnos, 10 o 15 minuticos y una vez comenzamos la otra sesión, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a seguir. Aquí que dice, ¿qué es el impuesto sobre las ventas o IVA? Pues ayer lo vimos, es el impuesto sobre las ventas comúnmente denominado impuesto al valor agregado IVA. Es un gravamen que se recae sobre el consumo de bienes y servicios en Colombia. Se aplica en las diferentes etapas del ciclo económico, de la producción, importación y distribución. ¿Qué es el impuesto sobre las ventas o IVA? Fiscalmente, el concepto del valor agregado, como su denominación lo indica, corresponde a la diferencia entre el valor pagado por los bienes y servicios grabados adquiridos y el valor que, al momento de la venta o prestación del servicio grabado, se adiciona, de tal manera que el impuesto a las ventas se causa únicamente sobre el mayor valor adicionado en la nueva operación, pero el impuesto pagado al adquirirlo se trata como descontable. Esto quiere decir para aquellas personas que son responsables del IVA. Las personas que no son responsables del IVA lo deben de llevar como a un mayor valor del servicio o del bien. Me explico un poco aquí. Lo que pasa es que el que es responsable del IVA lo único que paga es la diferencia que hay entre el IVA generado y el IVA descontable. El IVA descontable es cuando yo compro o adquiero bienes o servicios. Y el IVA generado es cuando yo vendo el bien o el servicio. ¿Alguna pregunta al respecto, por favor? De pronto los que están manejando, los que están en tesorería, pues saben muy bien ese concepto, pero el resto de personas hay veces que no. Si hay alguna duda, con mucho gusto se la podemos explicar. Profe, por favor, ¿nos cambia la diapositiva? Ah, perdón. Es que escucho por allá mucho ruido y no le entendí lo que me dijo. Profesor, buenos días. Buenos ¿Nos puede días. cambiar la presentación de la diapositiva? Nos quedamos en la tabla de retención. IVA por compra del 15. Gracias. Ah, es que Gracias. quedó estancada. Permítame un momentico. El impuesto sobre las ventas en 12 minutos. Vamos a ver si ahora sí. Ahora sí quedó fiscalmente. ¿Sí? Por favor. Dice que fiscalmente el concepto del valor agregado, como su denominación lo indica, corresponde a la diferencia entre el valor. Por favor, las personas que estaban pidiendo que ya, ya se ve bien. Sí, señor. Ah, Sí, sí. perfecto. Ah, ya sé qué es lo que pasa. Yo tengo como 12 pantallas abiertas y entonces se me detiene. Bueno, entonces yo estaba explicando esta parte, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto del IVA generado y el IVA descontable? Parece que no. Para la aplicación del impuesto sobre las ventas, los bienes y los servicios se clasifican gravados, excluidos y exentos. Ayer habíamos hablado un poco de eso. Entonces, aquí está. ¿Qué son bienes? Son aquellas cosas corporales o incorporales. Los corporales los que podemos coger y los incorporales los que no podemos coger. Aquí está la explicación, ya lo dije.
Entonces aquí dice que son bienes gravados, son aquellos sometidos al gravamen en cuya importación o comercialización se implica el impuesto a la tarifa general o las diferencias o las diferenciales vigentes del 5, 0 y aquí el 5, esto no, el 19%, es la tarifa general, ¿no? Se me fue ahí. Entonces, aquí viene los tipos de producto y las tarifas. Entonces, aquí tenemos la tarifa general, que la mayoría de los productos es el 19%. Casi que el 90% de los productos y bienes están grabados al 19%. Los bienes esenciales, alimentos y salud, están al 0% y algunas tarifas especiales que son del 5%. Pues hay algunas tarifas que están en el 5%. Eso las ha sido, a ver, durante el 2016 al 2022 las fueron subiendo y ya casi que todos los productos que estaban al 5%, que eran los chocolates, el café y algunas carnes procesadas que estaban al 5%, los subieron al 19%. Y pues nos toca que pagarlos a ese precio porque son de la canasta familiar. ¿Alguna pregunta al respecto, por favor? En 8 minutos, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a cerrar aquí y a las 8:15 nos conectamos nuevamente al segundo link, ¿de acuerdo? Bueno, señor. Entonces los espero a las 8:15 en el otro link para seguir, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a seguir con lo que veníamos hablando. Entonces íbamos en que son bienes grabados, pues ya dijimos que son todos los que están grabados con cualquier tarifa, así sea la del 0, sea la del 5 o sea la del 19%, ¿no? Anteriormente habían tarifas hasta el 38%, pero resulta que las quitaron y las reemplazaron con un impuesto al consumo, que es lo que en este momento aumentaron para los vehículos de que sean movilizados por gasolina o productos del petróleo. Los eléctricos no, tal vez lo hicieron para incentivar la compra de vehículos eléctricos. No sé qué saben ustedes de la ventaja o desventaja de comprar vehículo eléctrico. Pienso que pues el vehículo eléctrico en este momento, de acuerdo a lo que he o me han informado, un vehículo eléctrico funciona con unas pilas y esas pilas dizque duran aproximadamente 10 años. Cuando se dañan dizque valen el doble de lo que es la, el vehículo. O sea, si el vehículo en ese entonces vale 70 millones de pesos, vale el 70% de lo que cuesta ese vehículo, las pilas nuevas. O sea que no es como muy llamativo para nosotros los que no tenemos mucho dinero, ¿no? Bueno, con relación a esto, pues vamos a seguir. Lo que pasa es que vamos llegando graneados y entonces me interrumpen. Voy a hacer un repasito a la lista de asistencia de aquellos que no me contestaron, a ver si han llegado.
Ana Milena Barrero Callejas, Andrea Ortiz Arcos, Gerardo Campos Molina, Henry Gerson Aldana Trujillo, Ladi Joana Bonilla Medina, Miriam Alexandra Bustamante Urueña, Viviana Patricia Rangel Zambrano, Jennifer Amparo Casallas García. Bueno, entonces vamos a seguir con nuestra exposición. Dice, ¿qué son bienes excluidos del impuesto? Son aquellos que por expresa disposición de la ley no causan el impuesto. Por consiguiente, quien comercializa con ellos no se convierte en responsable ni tiene obligación alguna. Ojo con lo que estamos leyendo ahí. Mire lo que nos dice. Son aquellos que por expresa disposición de la ley no causan el impuesto. Por consiguiente, quien comercializa con ellos no se convierte en responsable ni tiene obligación alguna en relación con el gravamen. Si quien los produce o comercializa pagó impuestos en su etapa de producción o comercialización, dichos impuestos no dan derecho a descuento ni a devolución y por lo mismo constituyen un mayor costo al respectivo bien. Cuando dicen que no le dan ningún derecho a devolución, es porque ni genera IVA ni hay IVA descontable, quiere decir que lo lleva a un mayor costo del producto. Ahora vamos ¿qué son bienes exentos del impuesto? Cuando estamos hablando de bienes exentos del impuesto, estamos hablando de la naturaleza como su destinación. La ley ha calificado como tales. Estos bienes tienen un tratamiento especial y se encuentran grabados a la tarifa cero. Quiere decir que a cualquier momento pueden estar grabados a cualquiera de las tarifas que tiene el Estado. O sea, son bienes que están grabados, ¿no? Pero a la tarifa cero del impuesto. Y los productos de dichos bienes adquieren la calidad de responsables. Los productores, por favor. Los productores de dichos bienes adquieren la calidad de responsables con derecho a devolución, pudiendo adquirir, escúchese bien, pudiendo descontar los impuestos ocasionados en la adquisición de bienes y servicios y en las importaciones que constituyan costo o gasto para producirlos o para exportarlos. Entonces, aquí voy a explicar un poco lo que ocurre con los bienes exentos, solamente para los productores. Entonces, voy a hacer el ejemplo de un lápiz. Por decir algo, yo soy un productor de lápiz Mirado número 2, que es un producto exento. Ese producto, para yo poderlo construir, necesito grafito, necesito pintura, necesito madera, necesito lata, necesito borrador. Entonces, el grafito está exento del IVA, pero lo que es la pintura, lo que es la lata, lo que es la madera ya procesada, lo que es el borrador, esos son productos grabados al 19%. Entonces, ¿qué es lo que le dice a los productores? Oiga, venga, cuando usted produzca este producto que es exento, usted tiene derecho a la devolución del IVA. Entonces, ¿cuál IVA? Pues el IVA que usted pagó cuando compró esos productos o esas materias primas que estaban grabadas. Entonces, por eso es que se convierte
en un responsable del IVA. Pero no es que él cuando los vaya a vender les va a agregar el IVA, no. Simplemente es que le van a devolver el IVA que él gastó cuando estaba comprando la materia prima para hacer la producción de ese producto exento. ¿Eso queda claro? ¿O hay alguna duda? ¿No hay dudas? Entonces seguimos. La ley le ha dado el tratamiento de exentos a los siguientes bienes: libros y revistas de carácter científico y cultural, los bienes que se exportan, alcohol, carburante, con destino a la mezcla de gasolina para vehículos automotores. Entonces, fíjese que esos bienes que nosotros exportamos, el gobierno los ha declarado como exentos, sencillamente para incentivar la venta en el exterior de nuestros productos, quiere decir las exportaciones, y así mejorar nuestra balanza comercial. Ese es el detalle, ¿no? Ojo que los productos que yo exporto son exentos de IVA. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Los bienes que se venden en el país a las sociedades de comercialización internacional, siempre que hayan de ser efectivamente exportados directamente o una vez transformados, son exentos. Entonces, si yo le vendo productos grabados a una comercializadora internacional, para él exportar, yo no le puedo cobrar el IVA, es un producto exento. ¿Eso está claro? Por la misma razón de incentivar la balanza comercial del país. Aquí hay algunos productos que tenemos como exentos. Entonces, ¿alguien me puede ayudar con algunos? No, no todos, pero esos nosotros los podemos buscar. ¿Cuáles son los productos exentos? Y ahí están. Estos dos numeritos que hay aquí son el código arancelario, ¿no? Entonces allá cuando viene la aduana y vamos a exportar, ellos ya saben que esos productos son exentos, por tanto no generan el IVA. ¿Hay alguien que me pueda ayudar a leer algunos? No hay colaboradores hoy. Carne de animales de especies bovina fresca y refinada, carne de animales de especie bovina congelada, carne de animales de especie bovina o cárnica fresca refrigerada o congelada, despojos comestibles de animales, carnes y despojos comestibles de aves de la partida del 0.050207. ¿Qué es esa partida, profe? Esa es una partida arancelaria. Que entonces, porque lo que pasa es que la del 0207 tiene carnes y despojos y comestibles, ¿cierto? Comestibles. De aves de la partida. Entonces, de aves, ¿no? De la partida 0105. Entonces le está especificando la de las aves, ¿cuál es? ¿De acuerdo? Ok, gracias. Bueno. Bueno, también dice que carne de conejo y liebres, pescado fresco refrigerado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 0304. Ajá. Pescados congelados excepto los filetes y demás carnes del pescado de la partida 0304. Filetes y demás carne de pescado, incluso picada, frescos refrigerados o congelados. Mejor dicho, todos los cárnicos. El Sí, hay... queso fresco. Ujú. Pues no necesariamente tenemos que leerlos todos, solamente saber que existen y que hay una lista. En el caso tal de que yo ubique un negocio de emprendimiento, pues ir a mirar si esos son o no son,
grabados, porque también el que es emprendedor, pues si es responsable del IVA, tiene que darse cuenta qué productos tiene y si son grabados o no son grabados. En algunos casos, pues hay veces el emprendedor, si él lo compra con IVA, pues él piensa que tiene que venderlo con IVA, pero si yo soy un expendedor o un exportador, pues no le debo cobrar IVA. Entonces eso hay que tenerlo claro, ¿sí? Por eso es que les estoy especificando esto. Bienes exentos. Quienes comercialicen bienes exentos no son responsables ni están sometidos al régimen del impuesto sobre las ventas, artículo 439 del Estatuto Tributario. Los efectos de tratarse de bien exento del IVA solamente se reflejan en cabeza del productor o del exportador. Por lo tanto, quienes simplemente comercialicen bienes exentos no son responsables del impuesto ni están sometidos a su régimen legal. Esto es con diferencia que si yo soy productor, entonces soy responsable, pero si yo soy comercializador solamente de bienes exentos, yo no soy responsable del IVA. ¿Eso les queda claro? Sí, señor. Bienes exentos. Deben tenerse en cuenta que todos los bienes por el hecho de ser exportados asumen el tratamiento de exentos del impuesto sobre las ventas. Por tal razón y para hacer efectivo el derecho al impuesto descontable y a la devolución del saldo a favor que se configure en las declaraciones periódicas, los exportadores deben cumplir las obligaciones establecidas para los responsables del impuesto. Entonces fíjese que si yo no soy productor, yo no tengo derecho a ese descuento. Se entiende por productor quien agrega uno o varios procesos a las materias primas o mercancías, artículo 440 del Estatuto Tributario. Se entiende por productor para efectos, no recuerden, para efectos de lo señalado en el artículo 477 del Estatuto Tributario en relación con las carnes, el dueño de los respectivos bienes que los sacrifique o los haga sacrificar cuando se trate de leche, el ganadero productor y respecto de los huevos, el avicultor. Entonces fíjese que ahí nos están especificando, ¿cierto? No tengo duda. Muchas veces, más que todo en la parte avícola, hay veces tienen como grandes diferencias porque, por ejemplo, los huevos no son grabados. Pero entonces, si yo los produzco, yo tengo derecho a que me devuelvan ese IVA que invertí, por ejemplo, en las comidas que le di a los pollos, en todas esas vitaminas, que hay algunas grabadas, otras que no son grabadas. De pronto, todo lo que yo compro para ubicar los pollos y toda esa cuestión, pues todo eso es, para mí, es devolutivo. Para que ya los huevos no los castigue con el precio del IVA y incrementándole el valor. ¿Eso les queda claro? ¿Cuál es la diferencia entre bienes exentos y bienes excluidos? Productores de bienes exentos y los exportadores tienen derecho a solicitar los impuestos descontables y en consecuencia a configurar saldos a su favor en las declaraciones bimestrales, las cuales pueden ser materia de devolución o compensación. Por el contrario, las operaciones excluidas del impuesto no otorgan ese derecho y por consiguiente el IVA pagado en la adquisición de bienes y servicios requeridos para la operación excluida se convierten en factor de costo o de gasto y finalmente en factor de precio. Entonces lo que quiere decir es que si yo produzco bienes exentos, yo soy responsable del IVA solamente para que me devuelvan ese IVA que pagué cuando compré materias primas para la producción. Pero si soy productor de bienes excluidos, no tengo derecho a que me devuelvan eso. Eso lo llevo a un mayor valor del producto. Por eso es que la lista de los bienes exentos es pequeñita y la lista de los bienes excluidos es eterna, es larguísima. Sencillamente por esa razón.
¿Cuál es la diferencia entre bienes exentos y excluidos? Cuando un responsable del impuesto sobre las ventas realice operaciones gravadas, exentas y excluidas, deberán llevar registros contables separados de una y otras operaciones para poder aplicar correctamente el impuesto descontable, solo a las operaciones gravadas y exentas. Asimismo, debería aplicar la proporcionalidad del impuesto descontable pagado por bienes y o servicios distintos en forma indistinta también en las operaciones excluidas. Eso era lo que hablaba ayer alguno de los compañeros, diciendo que hay que hacer un prorrateo de los productos que yo vendo para asimismo pagar el IVA, ¿no? Eso está ya en el estatuto tributario. Los que son de tesorería y los que les toca que presentar esas declaraciones, pues ellos ya saben cómo es. Y para los que no están en ese cuento, todo ese trabajo pues le toca hacerlo a los de tesorería y los que están en el departamento de impuestos, pues se supone que ellos son los que tienen que hacer todo ese trabajo, ¿no? Criterios de interpretación general para ubicar un bien como grabado, exento o excluido según la partida arancelaria. El régimen del impuesto sobre las ventas relaciona muchísimos bienes excluidos del impuesto aplicando la clasificación del arancel de aduanas. Es importante tener presente que de la correcta ubicación del bien según la partida arancelaria por la ley asignada o determinada según las reglas expuestas en una de las categorías que a continuación se indican, dependerá la causación o no del impuesto sobre las ventas, así como la calidad de responsable frente al impuesto. Fíjese que el impuesto, uno de los más importantes, pues es el IVA, por eso es que le damos prelación. Tiene muchas cosas, ese impuesto es bastante duro. En especialización es lo que más duro le dan a uno en, en la parte del IVA, porque pues ese es el mayor generador de ingresos del Estado. Por tal motivo, pues le prestan mucha atención. Tienen hasta cárcel cuando hacen evasión. Los criterios son los siguientes. Cuando la ley indica textualmente la partida arancelaria como excluida, todos los bienes de la partida y sus correspondientes subpartidas se encuentran excluidos. Cuando la ley hace referencia a una partida arancelaria, pero no la indica textualmente, tan solo los bienes que mencionan se encuentran excluidos del impuesto sobre las ventas. Mire la diferencia, ¿no? Cuando la ley indica textualmente la partida arancelaria como excluida, todos los bienes de la partida son excluidos. Y cuando solamente hace referencia a una partida, son esos nomás. Lo que estábamos leyendo hace un momento, ¿no? Decía los de la partida tal, pero solamente los de tal número, no más. ¿Eso queda claro? Criterios de intervención general para ubicar un bien como grabado exento, excluido y según la partida arancelaria. Cuando la ley hace referencia a una partida arancelaria, citando en ella los bienes en forma genérica, los que se encuentran comprendidos en el bien excluido quedan amparados por la exclusión. Cuando la ley hace referencia a una subpartida arancelaria, solo los bienes mencionados cuando la partida o subpartida arancelaria señalada por el legislador no corresponda a aquella en la que deben clasificarse los bienes conforme con las notas explicativas del arancel de aduanas, la exclusión se extenderá a todos los bienes mencionados por la legislación sin consideración a su clasificación. Entonces parecía que fuera lo mismo, pero no, es diferente. ¿Qué es un servicio? Se considera servicio a toda actividad, labor o trabajo prestado por una persona natural o jurídica o por una sociedad de hecho sin relación laboral con quien contrata la ejecución que se concreta en una obligación de hacer, sin importar que en la misma predomine el factor material o intelectual y que genere una contraprestación en dinero o en especie, independientemente de su denominación o forma de remuneración. Artículo 1, decreto
1372 del 92. Entonces fíjese que aquí el decreto nos dice eso, pero ya la DIAN nos dice, oiga, venga, pero es que aquí usted tiene que distinguir, para los que son especialistas son honorarios y para los otros son servicios. Y entonces ahí es cuando nos dice cuándo es un honorario y cuándo es un servicio. Bajo decreto está esto estipulado, pero tenemos en cuenta que la DIAN para cobrar las retenciones entonces nos explica diferente, ¿no? ¿Y a quién le hacemos caso? ¿Al decreto o, o al concepto de la DIAN para calcular la retención? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le hacemos caso al concepto de la DIAN? No, no tiene que ser el decreto, ¿no? Lo que pasa es que el decreto nos dice, ¿no? Pero, pero la DIAN es la que decreta cómo debemos hacer la retención. A ver, el decreto dice que es un servicio, pero la DIAN dice cómo va a ser la retención de ese servicio. O sea, explica el Ministerio de Hacienda cómo lo vamos a hacer. Entonces, por eso es que dividen los servicios en honorarios y servicios como tal, ¿no? Y dice, si la situación intelectual está sobre la situación normal, entonces es un honorario. Entonces, por ejemplo, por eso es que a esas personas que son profesionales, que las contratan, entonces les pagan por honorarios, porque al pagarle por honorarios la retención es mucho más alta que pagarle por servicios. Y si es declarante, y si no es declarante, si es declarante es el 11 y si no es declarante es el 10. Ahora por servicios, pues si no es declarante es el 6 y si es declarante será el 4. Eso lo explica ya es la DIAN como tal. Entonces nos toca hacerle caso a la DIAN, porque si nosotros no le hacemos caso a la DIAN, nos van a sancionar. ¿Eso les queda claro? Bueno, voy a dejar aquí en que es un servicio, de acuerdo con la noción anterior, el servicio susceptible de ser grabado con el impuesto sobre las ventas requiere ocurran, que ocurran dos personas o partes, a saber, uno que lo solicite y otro que lo proporcione, sin vinculación laboral para tal efecto y que se genere una retribución o contraprestación, por lo tanto un servicio prestado para sí mismo o uno que sea prestado en forma gratuita, no son susceptibles de ser grabados con el impuesto. No son susceptibles, ¿no?, de ser grabados con el impuesto. Bien, vamos a dejar hoy aquí, en la 64. El día lunes del día martes tenemos sesión de 7 a 9 también. Y voy a pasar a presentarles, voy a hacer un repaso a la lista para las personas que no me han contestado, que llegaron. Ana Milena Barrero Callejas, no llegó. Andrea Ortiz Arcos, tampoco llegó. Gerardo Campos Molina, tampoco llegó. Henry Gerson Aldana Trujillo, tampoco llegó. Ladi Joana Bonilla Medina, tampoco llegó. Miriam Alexandra Bustamante Urueña. Viviana Patricia Rangel Zambrano. Presente. Así llegó. Jennifer Amparo Casallas García. Tampoco llegó. Bueno, muy bien. Entonces el día 18 nos vamos a ver. Voy a pasar a presentarles lo que vamos a hacer para que tengan tiempo. La última sesión es de exposiciones. ¿Eso queda claro? Bueno, entonces
voy a presentar, voy a tomarle una foto a este. Y vamos a presentar aquí, informe, presentación única, evidencia. Voy a cerrar esto. Tengo demasiadas abiertas y me bloquea el equipo. Bueno, vamos a presentar. Presentación, impuestos, evidencia del curso. Bueno, vamos a darle una mayor presentación a esto. Bueno, aquí pues tiene una titulación, dice aplicación de normas tributarias en micro y pequeñas empresas. Entonces la competencia es tratar requerimientos tributarios de acuerdo con el procedimiento técnico, ¿no? Resultado de aprendizaje, entonces aquí dice que aplicar los procesos de distribución y formalización de las micro y las pequeñas empresas, establecer las responsabilidades frente a la clasificación, formalización, bueno, establecer las responsabilidades tributarias de acuerdo con el tipo de empresa, interpretar los diferentes tipos de sanciones tributarias de acuerdo con la normativa para micro y pequeñas empresas. Entonces dice que las evidencias, realice el trabajo con las normas APA. Entonces lo que van a hacer es una presentación por escrito y dice, en equipos de trabajo no más de 3, elabore el siguiente cuestionario y preséntelo dando conclusiones del mismo. La evidencia la debe enviar por el grupo de WhatsApp el líder de cada equipo, o sea, no voy a recibir sino 10 trabajos. Como son 30, ahora no sé si algunos de los que no oí, que no me contestaron o que no asistieron, van a seguir el curso o no lo van a seguir, porque como es que se les presentan dificultades por tal motivo, pues les toca cortar el curso, como nos pasa a nosotros hay veces. Entonces lo primero que dice es, elabore un cuadro comparativo con las siguientes leyes y concluya para qué le sirve al Estado y a la comunidad en general. Conteste cada pregunta que hay dentro de la misma ley. O sea, estas son las preguntas. Entonces le dice, observe, aquí les coloqué un link. Eso no quiere decir que ustedes puedan ir a buscar otros links o la misma ley, lo que ustedes quieran. Solamente les ubiqué un link que está vigente para que lo busquen ahí, no tengan tanta cosa para hacerlo, ¿no? Dice, observar el video y concluir su concepto y conteste el siguiente cuestionario. ¿Cómo son los tamaños de las empresas? ¿Cómo definir el tamaño de una empresa? ¿Cómo se clasifican las empresas en Colombia en el 2020? ¿Cuál es la clasificación de las pymes? Es importante, esa es la ley 590 del 2000, ¿no? Para los que la conocen, pues esa es una ley muy importante para las empresas que entran en liquidación, ¿no? Que tenemos algunas cosas importantes ahí, pero entonces, como es cuestión de la indagación, pues les toca a ustedes. Ley 905 del 2004. Entonces aquí hay un link, entonces defina qué modificó la ley 590 del 2000 y qué adicionó. Ah, entonces ya es una modificación de la ley 2000, ¿cierto? De la 590. Entonces dice, ley 1450 del 2001. Entonces le dice, ver el video. ¿Con qué acabó la ley? ¿Qué es un trabajador misional permanente? Esto es muy importante para las personas de contratación, ¿no? Que hay veces uno lee, ve los decretos, ve las disposiciones, ve los circulares, pero no sabe de dónde emana. La ley 1314 del 2009 le dice ver el video.
qué regula esta ley y qué clasifica, ¿no? Ya pues los que conocen pues saben que es la adaptación de las NIC, pero bueno, ahí ya en la indagación ustedes lo van a hacer. No lo sigo diciendo porque entonces les curo el trabajo que deben hacer y que ustedes son tan juiciosos. Ahora dice, Decreto 957 del 2009. Ver el video. ¿Cuál es la nueva clasificación de las empresas industriales, comerciales y de servicios? ¿Y cuál es el criterio principal? Entonces, eso es un cuadro comparativo que lo puedan exponer. Esa exposición de cada grupo, el líder o el que la quiera hacer, eso no se le van a demorar más de 5 minutos. Ese día los 10 grupos vamos a exponer. Segundo, elabore un cuadro comparativo de los impuestos en Colombia a nivel nacional, departamental y municipal y diga en qué momento es usted responsable del mismo. Entonces, si usted es persona natural, pues usted va a decir cuándo es responsable como persona natural y como persona jurídica. ¿En qué momento, tercero, en qué momentos le deben hacer retención a usted? Como anticipo de impuesto de renta y complementarios, IVA, industria y comercio. Entonces ya eso ya lo vimos, pues ustedes ya lo pueden decir, pero se pueden apoyar en la ley, ¿no? Cuarto, ¿cuáles son los requisitos para ser declarante en Colombia? Persona natural y persona jurídica. Quinto, ¿qué es el IVA? Plurifásico y monofásico. Eso es algo ahí adicional como para que ustedes tengan en cuenta. Sexto, enumere los distintos conceptos por los cuales nos practican retención en la fuente, los responsables de la retención. Séptimo, ¿qué es un responsable del IVA y cuáles son sus responsabilidades frente al Estado? Octavo, al hablar de sanciones tributarias, ¿a qué se refiere? Enumere 4 sanciones de cualquier impuesto a nivel nacional. Recuerden que las sanciones de los impuestos departamentales y municipales, ellos se copian de las sanciones a nivel nacional, entonces no necesitamos de ver sino las nacionales. ¿Hay alguna pregunta? Pues las preguntas nacen. Entonces voy a compartirles este cuestionario para que ya lo comiencen a hacer, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿O todo está claro? ¿No hay preguntas? ¿Dudas de lo que van a hacer? No, no hay. Entonces, por hoy no es más. Les deseo un feliz día y un feliz fin de semana. Que mi Dios los bendiga. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por los aportes y hasta la próxima. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias.